Muy buenos días, mis queridísimos amigos y hermanos, hijos y compañeros ministeriales que por alguna razón pues se encuentran conmigo, yo con ustedes. Yo abro mi corazón para bendecirlos y ustedes abren sus oídos para recibir la bendición que Dios tiene para ustedes. Estas meditaciones matutinas son poderosas y están cambiando vidas. Hay muchos testimonios de lo que Dios está haciendo. Hazme un favor y comparte con alguien el canal. Y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete de forma que cada vez que haya una nueva meditación te llegue siempre el anuncio a tu correo. Hoy yo quiero, juntamente con Derek Prince, compartir con ustedes algo muy poderoso, que es orar a medianoche. Ora a medianoche y cancela toda maldición escondida. Te dijeron que la medianoche es solo una hora más en el reloj, justo en medio de la noche. Pero en el reino espiritual la medianoche es más que un momento, es un momento de intensa guerra, es el campo de batalla invisible, donde se atacan los destinos, donde las oraciones moldean el futuro y donde el silencio puede ser mortal si no estás espiritualmente alerta. Mientras la mayoría duerme, el enemigo está ocupado maquinando, creando estrategias, lanzando flechas espirituales de confusión, miedo, demora y destrucción. La medianoche no es algo común, es un momento de transición espiritual en el que un día da paso al siguiente, y en esa transición las fuerzas de la oscuridad suelen actuar con precisión. No es casualidad que en la Biblia algunos de los momentos más poderosos ocurrieran a medianoche. Cuando Pablo y Sila estaban en prisión encadenados, no esperaron hasta la mañana para invocar a Dios, comenzaron a orar y a cantar alabanzas a medianoche. Y el resultado, un terremoto repentino sacudió la prisión hasta sus cimientos. Las puertas se abrieron y todas las cadenas se cayeron. Hechos 16, 25 al 26. No fue casualidad, fue intervención divina en respuesta a la guerra espiritual. Comprendieron algo que debemos aprender. Si quieres sacudir los cimientos de tu cautiverio, debes levantarte y orar cuando los demás duermen. La medianoche también es cuando el enemigo realiza sus movimientos. En Éxodo 11:4 el Señor le dijo a Moisés: a eso de la medianoche saldré por el medio de Egipto. Esa fue la hora en que el juicio cayó sobre Faraón. La medianoche es la hora en que la línea entre lo natural y lo sobrenatural es tenue, cuando los portales están activos y cuando quienes practican la brujería, la hechicería y el ocultismo son más activos en el reino espiritual. Es cuando los altares demoníacos profieren maldiciones, cuando los espíritus vagan en busca de debilidades y cuando los destinos son secuestrados mediante la manipulación espiritual. Por eso el enemigo no quiere que sepas de la oración de medianoche. Él preferiría que permanecieras dormido, inconsciente y pasivo, porque cuando duermes él siembra cizaña. Jesús dijo en Mateo 13:25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así es la medianoche en el espíritu, una oportunidad para que el enemigo se infiltre sin que te des cuenta. Pero imaginas si estuvieras despierto, alerta, armado con la oración, las escrituras y la autoridad de Cristo. Imagina cuántas semillas demoníacas serían arrancadas antes de que siquiera brotaran. Imagina cuántas batallas ganarías antes de que siquiera comenzaran. Verás, los ataques espirituales suelen comenzar sutilmente. Sueños que te causan ansiedad, ciclos de infortunio, retrasos inexplicables, tormento mental o miedo repentino en la noche. Estas suelen ser misiones espirituales diseñadas en la oscuridad, pero pueden ser interceptadas mediante la oración de medianoche. Al levantarte a medianoche no solo estás orando, sino que entras en un tribunal celestial. No solo estás hablando al aire, sino que emites decretos a los que los ángeles responden, que los demonios temen que cambien el rumbo de tu vida. La oración de medianoche es una oración de guerra. No es pasiva, silenciosa ni casual. Es concentrada, apasionada y audaz. Es cuando los débiles se fortalecen, cuando las cargas se alivian, cuando las cadenas se rompen en silencio. Es cuando asumes tu identidad como guerrero espiritual, no como espectador espiritual. No ignores el llamado a levantarte a medianoche. No silencies el impulso de orar en la oscuridad, porque mientras el mundo duerme, el cielo escucha. Mientras otros sueñan, tú decretas. Mientras el enemigo planea, tú cancelas. Y lo que destruyes a medianoche, el enemigo no puede reconstruirlo a la luz del día. No estás indefenso, no estás impotente, no eres víctima de las circunstancias, de ataques ni de opresión espiritual. Si estás en Cristo,
Has recibido autoridad divina, autoridad real, viva e imparable, para oponerte a las misiones demoníacas y cancelarlas. Nunca fuiste creado para simplemente soportar ataques espirituales. Naciste de nuevo para vencerlos. No tienes que huir del enemigo. Tienes el poder de enfrentarlo, resistirlo y anular todo lo que ha escrito, dicho o susurrado contra tu vida. Jesús no nos dejó con las manos vacías cuando ascendió al cielo. Él nos dio su nombre, el nombre sobre todo el nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Filipenses 2, 10 al 11. Esto incluye a todo demonio, todo principado, todo espíritu de temor, rechazo, brujería, tormento y destrucción. Todos se inclinan. Cuando mencionas ese nombre con fe, no hablas como un mendigo que espera un cambio. Habla como quien ostenta la autoridad legal del cielo. Habla como quien camina en el poder de Cristo resucitado. La autoridad significa que no le pides al enemigo que dirija, sino que le das órdenes. No negocias con las maldiciones, las rompes. No lloras por la opresión, la enfrentas. Hay una diferencia entre la oración y los decretos espirituales. Cuando conoces tu autoridad, tu lenguaje cambia. Dejas de suplicar y empiezas a declarar. Dejas de esperar y empiezas a guerrear. Cuando te levantas a orar, a medianoche no te levantas como quien busca la misericordia del diablo, sino como quien ejecuta juicio sobre las operaciones demoníacas. Lucas 10, 19, Jesús le dijo: miren, les doy poder para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Esto no es un lenguaje simbólico, sino un contrato divino. Es su licencia espiritual para pisotear toda fuerza oscura que intente oponerse a su propósito. Las serpientes representan el engaño, los escorpiones el tormento, y Jesús dijo que tienes autoridad sobre ambos. Así que cuando los demonios intentan susurrar mentiras en tu mente, cuando intentan sembrar el miedo o el caos en tu familia, no te retiras, te levantas. Habla: en el nombre de Jesús cancelo toda misión demoníaca, derribo todo altar maligno, rompo toda maldición pronunciada contra mi destino, y el cielo te respalda. Esta es la autoridad que los hijos de Siba en Hechos 19 no tenían. Intentaron usar el nombre de Jesús sin conocerlo, y los demonios los atacaron. ¿Por qué? Porque la autoridad no solo reside en las palabras, sino en la relación. Cuando tienes intimidad con Jesús, el reino demoníaco reconoce tu voz. No temen a la religión, sino a quienes están llenos del Espíritu Santo. Temen a quienes oran según la voluntad de Dios. Temen a quienes saben legislar en el reino espiritual. Eso es lo que eres cuando te levantas a medianoche. No solo estás orando, estás legislando. Estás anulando los planes del diablo antes de que se manifiesten en lo natural. Estás cortando las raíces de la opresión, el miedo, la enfermedad, la pobreza y la confusión antes de que crezcan. Estás poniendo a todos los demonios sobre aviso. Tocaste la casa equivocada. Viniste al linaje equivocado. Buscaste el destino equivocado. Así que no ores como si esperaras ganar. Ora como si ya lo hubieras hecho. No susurres en medio de la guerra. Habla con autoridad, porque eres hijo de Dios, lleno de su espíritu, cubierto por su sangre y armado con su palabra. Y cuando abres la boca con fe, las cadenas se rompen. Las tareas se disuelven. Los demonios huyen. El enemigo pierde, y una y otra vez, porque la autoridad que posees no es de este mundo, sino del cielo mismo. Hay un arma en tus manos que muchos creyentes subestiman, un arma más afilada que cualquier espada de doble filo, una fuerza tan poderosa que puede desmantelar fortalezas, exponer mentiras y provocar avances. Esa arma es la palabra de Dios. Cuando proclamas la palabra, no estás citando poesía, estás liberando poder divino en la atmósfera. No solo estás recitando las escrituras, sino que estás emitiendo decretos celestiales a los que los ángeles responden. Los demonios huyen y las cadenas se rompen. La palabra de Dios no es pasiva, es activa, viva y eternamente victoriosa. Y cuando la proclamas a medianoche, estás atacando al enemigo, donde es más vulnerable en el espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Eso significa que no pierde su filo. Es un arma de doble filo, tanto ofensiva como defensiva. Cuando el enemigo te infunde temor, habla de Timoteo 1:7, porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No albergues el miedo, lo cancelas golpeándolo con la verdad. Cuando la enfermedad te ataca, dices Isaías 53:5, por sus llagas fui sanado. Eso no es una esperanza, es un veredicto. En el momento en que se pronuncia con fe,
La palabra comienza a orar. La palabra lleva la autoridad de quien la inspiró. Y ningún demonio puede resistir su mandato. La medianoche no es momento para oraciones casuales ni peticiones vagas. Es tiempo de guerra y la palabra es tu espada. Si te lanzas a la guerra espiritual sin la palabra, estás desarmado. Estás gritando a la oscuridad, esperando que algo cambie. Pero cuando luchas contra la palabra, lleva la misma arma que Jesús usó en el desierto. Cuando Satanás lo tentó, Jesús no discutió, no dio explicaciones. Simplemente dijo, escrito está. Y eso bastó para silenciar al enemigo. Debes aprender a hacer lo mismo. Deja de orar desde la emoción, empieza a orar desde la escritura. Cuando te sientas abandonado, declara Deuteronomio 31:6. Y nunca te dejará, ni te abandonará. Cuando estés bajo presión financiera, declara Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la depresión intenta instalarse, declara el Salmo 35. El llanto puede durar una noche, pero la mañana llega el gozo. Estas no son solo frases reconfortantes, son declaraciones que llevan todo el peso de la autoridad celestial. Toda misión demoníaca empieza o comienza con una mentira. El enemigo no puede derrotarte a menos que primero te engañe. Te susurra, no eres lo suficiente bueno. Nunca saldrás de esta, Dios te ha olvidado. Y lo único que silencia una mentira es la verdad. Por eso debes conocer la palabra, hablarla y orarla. Es tu luz en la oscuridad, tu martillo contra la resistencia y tu escudo en la batalla. A medianoche, cuando el enemigo intenta sembrar la destrucción, tu respuesta debe ser hablar la palabra como fuego. Cuando la confusión intente entrar en tu mente, declara Isaías 26:3. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando las maldiciones generacionales intenten repetirse, declara Gálatas 3:13. Cristo te redimió de la maldición de la ley. Cuando te sientas débil, declara Joel 3:10, que el débil diga, soy fuerte. La palabra de Dios no regresa vacía. Cumple su propósito, pero debe ser hablada, debe ser declarada con fe y con valentía. El cielo responde su propio lenguaje. Los ángeles no se conmueven por la emoción, sino por la palabra. Los demonios no se asustan por el volumen, sino que tiemblan ante la verdad. Así que no solo pienses la palabra, dila, no solo la leas, declárala. Cada vez que liberas la palabra en oración, estás blandiendo una espada en el reino espiritual. Estás eliminando las influencias demoníacas, destruyendo los altares de la oscuridad y alineando tu realidad con las promesas de Dios. La palabra no es solo para conocimiento, es para la batalla. Cuando la ejerces con autoridad, verás al enemigo caer y tu avance ascender. Uno de los aspectos más ignorados, pero a la vez poderosos, de la oración de medianoche, es su capacidad para romper maldiciones generacionales y desmantelar ciclos demoníacos. Estos son patrones espirituales, problemas recurrentes que parecen seguir líneas familiares y que operan en el fondo de la vida como una enfermedad silenciosa. Se observa en familias donde el divorcio, la pobreza, la adicción, la muerte prematura o el fracaso se repiten generación tras generación. Estas no son meras coincidencias. A menudo tienen su raíz en acuerdos espirituales, pactos de linaje y encargos demoníacos que nunca se rompieron. Pero tu Hijo de Dios tiene la autoridad y la responsabilidad de levantarte y detener lo que comenzó antes de ti. Está llamado a romper con lo que otros toleraron. A medianoche, cuando el reino espiritual está activo, entra a la dimensión donde se realizan transacciones legales en el espíritu. Los ciclos demoníacos operan a través de bases legales, algunas de las cuales se establecieron mucho antes de tu nacimiento. Quizás tus antepasados practicaron la brujería, la idolatría, hicieron votos demoníacos o hicieron pactos impíos que le dieron al enemigo acceso a tu linaje. Aunque no fuera intencional, el enemigo no necesita tu permiso cuando existe un fundamento legal, pero esta es la verdad. Lo que la oscuridad inició puede ser cancelado por la luz. Lo que generaciones pasadas permitieron puede ser destruido por tus oraciones de hoy. La oración de medianoche es cuando dices basta, esta maldición termina conmigo. La Biblia está llena de patrones generacionales, tanto de bendiciones como de maldiciones. En Éxodo 34:7, Dios habla de castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿por qué tantos creyentes aún sufren bajo maldiciones? Porque lo que Jesús puso a nuestra disposición debe aplicarse.
Lo que Él logró en la cruz debe ser aplicado mediante la oración llena de fe. La oración de medianoche se convierte en el tribunal donde presentas la sangre de Jesús como evidencia y emites un divorcio espiritual de toda maldición generacional que intente operar en tu vida. No puedes permitirte el silencio cuando tu linaje está bajo ataque. Debes levantarte y declarar que mediante la sangre de Jesús todo ciclo demoníaco se rompe. Comienza a renunciar a los acuerdos, a romper los juramentos y a cortar las conexiones que se forjaron en la oscuridad. Quizás no conozcas todos los detalles, pero el Espíritu Santo sí. Por eso la oración de medianoche no es solo una guerra, sino también un momento de revelación. Al orar, el Espíritu Santo comienza a mostrarte las causas profundas de tus luchas, las puertas ocultas que deben cerrarse y los ciclos que deben destruirse. Habla a los patrones con autoridad. Declaro, rompo toda maldición generacional de pobreza, enfermedad, miedo y fracaso. Rompo todo vínculo con espíritus ancestrales, altares impíos y pactos ocultos. Invoco la sangre de Jesús sobre mi vida, mi familia y mi futuro. Me niego a cargar con los que cargaron mis antepasados. Camino en libertad, camino en bendición, camino en la herencia de Cristo y no me detengo, y no me detengo allí. Aleluya. Protege a tus hijos, protege a tu familia. Usa tu oración de medianoche para construir un nuevo cimiento de rectitud, pureza y favor divino. Establece nuevas leyes espirituales en tu linaje que resonarán a través de las generaciones. Que tu oración de medianoche es un punto de inflexión no solo para tu vida, sino también para el legado de toda tu familia. Porque al levantarte a medianoche no solo luchas por el hoy, sino por el mañana. Rompe la cadena para que tus hijos nunca la sientan. Estás silenciando la maldición para que la bendición se escuche con más fuerza. Estás asumiendo tu lugar como el guardián espiritual de tu linaje. Y mediante la oración, la fe y el poder del Espíritu Santo, verás el fin del ciclo y el comienzo de una nueva historia. Hay una dimensión oculta en la oración de medianoche que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trata solo de guerra, sino de alineamiento. Cuando te levantas a medianoche para orar, no solo estás reprendiendo a la oscuridad, sino que te estás alineando con el cielo. Estás entrando en el tiempo divino, en el lugar secreto, donde la voz de Dios se hace clara y precisa. Es en esa hora sagrada y silenciosa que Dios revela cosas que no puedes decir en el ruido del día. La medianoche no es solo un campo de batalla, es una sala del trono, un aula, un lugar de descargas divinas donde Dios posiciona tu espíritu para recibir claridad, instrucciones, advertencias y dirección. Demasiadas personas viven de la reacción en lugar de la revelación. Esperan a que algo salga mal para orar, a que el enemigo ataque para responder. Pero quienes buscan a Dios a medianoche son proactivos. No esperan la tormenta, escuchan el susurro incluso antes de que cambie el viento. No andan a tropezones por la vida esperando estar en la voluntad de Dios. Caminan con claridad porque reciben la visión divina mediante la oración. Al orar a medianoche estás posicionando tu corazón como Samuel, quien dijo, habla Señor que tu siervo escucha. Y en esa quietud Dios comienza a revelar las estrategias del enemigo antes de que se manifiesten. La oración de medianoche rompe toda confusión. Silencia las voces rivales que intentan nublar tu discernimiento. Durante el día te bombardean opiniones, exigencias, distracciones y ruido espiritual. Pero a medianoche el mundo está en silencio. El reino espiritual está activo, pero las distracciones naturales son mínimas. Esto crea el ambiente perfecto para escuchar a Dios con claridad. Esa claridad no solo reconforta, sino que salva vidas. ¿Cuántas personas han iniciado relaciones, trabajos o tomado decisiones porque no esperaron escuchar a Dios? Pero quienes lo buscan en la hora secreta caminan con sabiduría. No buscan todas las oportunidades, sino que disciernen las divinas. Esta claridad no solo proviene de la emoción, sino de la intimidad. Cuando te encuentras con Dios constantemente a medianoche, desarrollas un ritmo de relación. Tu corazón se sintoniza con su voz y tus decisiones empiezan a reflejar su voluntad. Y esta alineación es lo que hace que tus oraciones sean poderosas. No se ora solo por necesidad, sino por revelación. No se reacciona simplemente a lo que sucede, sino que se habla de lo que viene. Por eso, profetas, intercesores y guerreros a lo largo de las Escrituras a menudo se encontraban con Dios en la noche. Porque las vigilias nocturnas no son horas vacías, sino ventanas de acceso divino. La alineación también trae autoridad. Cuando tu vida está alineada con la voluntad de Dios, tus oraciones tienen peso. No solo estás orando para que Dios bendiga tus planes, sino que estás orando para que sus planes se hagan realidad. Y el enemigo no puede detener lo que el cielo ha autorizado. Aquí es donde tu vida de oración se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas. Ya no adivinas, sino que decretas, ya no sobrevives
Ese es el fruto de la alineación de medianoche. También rompe fortalezas personales. Cuando te presentas ante Dios en medio de la noche, el Espíritu Santo tiene espacio para obrar profundamente en tu alma. Comienza a exponer áreas de compromiso, revelar ídolos ocultos, desarraigar la amargura y sanar viejas heridas. La medianoche se convierte en tu hora de liberación, no solo de los ataques externos, sino también de las ataduras internas. Y en ese lugar de entrega encuentras libertad, pureza y poder. Y empiezas a caminar con confianza divina, sabiendo que has escuchado a Dios. Te conviertes en una persona de precisión espiritual, no solo de pasión. Y esa precisión te distingue. Evita que pierdas años en lugares equivocados, con personas equivocadas que hacen lo incorrecto. La claridad a medianoche ahorra tiempo, ahorra energía, salva tu propósito, querido hermano y hermana. Así que levántate cuando otros duermen, busca a Dios cuando el mundo esté en silencio. Alíñate con su palabra, su voluntad y su susurro. Hoy quien camina en armonía divina nunca se pierde, nunca llega tarde ni es derrotado. Está en sintonía con el cielo y es ahí donde comienza la verdadera victoria. La oración de medianoche es más que un acto de disciplina. Es una invitación a la colaboración divina. Es donde el creyente se convierte en colaborador de Cristo, permaneciendo en la brecha entre el cielo y la tierra. En este momento la barrera entre lo natural y lo espiritual es tenue, y la autoridad del creyente se convierte en una fuerza que determina los resultados. Este es el momento en que tus palabras no son meras peticiones, sino decretos. Tus declaraciones no son llantos desesperados, sino órdenes respaldadas por el poder de Dios. La oración de medianoche es el ámbito donde se ejerce el dominio y se impone la autoridad. Y muchos creyentes no se dan cuenta de que tienen autoridad espiritual. Viven bajo las circunstancias en lugar de gobernarlas. Pero luego Jesús, aleluya, lo dejó claro en Lucas 10:19. Miren, les doy poder para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Esta palabra, poder, significa autoridad delegada. No luchas en tu nombre, luchas en el suyo, y su nombre sobre todo nombre. Así que cuando te despiertas a medianoche para orar, no vienes con miedo, sino con la autoridad de Cristo resucitado. Toda misión demoníaca que se levante contra ti debe someterse a esa autoridad. Esta autoridad no se activa por el mero conocimiento, sino por la fe y la declaración. Debes hablar como alguien que sabe que cuenta con el respaldo del cielo. Cuando declaras en el nombre de Jesús, cancelo todo plan del enemigo, estás emitiendo una orden espiritual de cese y desistimiento. Estás despojando a los demonios de su poder, desmantelando altares de destrucción y ordenando a tu atmósfera que se alinee con la voluntad de Dios. Y a medianoche esta autoridad se amplifica. Porque es un momento en que el enemigo está más activo y el cielo vela por quienes se atreven a plantar cara y tomar el control. Hay algo poderoso en usar la voz en la oración. Por Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso significa que tu oración de medianoche se convierte en un arma de creación y destrucción. Puedes derribar y construir, puedes maldecir lo que debe morir y bendecir lo que debe vivir. Pero requiere valentía, requiere saber quién eres en Cristo. El enemigo no teme a quienes oran en voz baja y dudan en silencio. Tiembla cuando un creyente se pone de pie, declara la palabra y ordena un cambio en el nombre de Jesús. Tu autoridad también se extiende a tu hogar. No solo oras por ti, sino también por tu familia. Rompe las cadenas que amenazan a tus hijos. Cancela los ataques contra tu cónyuge y reviertes las maldiciones pronunciadas sobre tu linaje. La oración de medianoche se convierte en un perímetro espiritual alrededor de tu hogar, un muro de fuego que el enemigo no puede penetrar. Así como Job se sacrificaba y oraba por su familia a diario, tú también creas un cerco de protección divina mediante la oración. El enemigo busca puertas abiertas, pero tu autoridad en Cristo las cierra todas. Y no olvides que los ángeles responden a esa autoridad. El Salmo 1, aleluya, y el 3, verso 20 dice: los ángeles son poderosos, pues cumplen. El Salmo 13, son poderosos, pero cumplen su mandamiento y escuchan la voz de su palabra. Cuando declaras la palabra de Dios a medianoche, se liberan ángeles, combaten por ti y ejecutan las órdenes divinas. Van delante de ti para preparar el camino. Tu autoridad en la oración te convoca. La oración de medianoche no es para los débiles de corazón, es para quienes están cansados de ser atacados, cansados de los ciclos, cansados de las demoras, para quienes están listos para defender su identidad como hijos e hijas del Rey. La autoridad no es arrogancia, es tu herencia, aleluya. Cuando te levantas a medianoche para cancelar las tareas demoníacas de las tinieblas, no estás rogando por sobrevivir, estás declarando la victoria sobre principados y potestades.
Debes orar como quien sabe que el resultado ya está escrito. Jesús ya ganó. La cruz ya aplastó al enemigo. Pero es tu voz la que impone esa victoria en la tierra. ¿Qué privilegio tienes como hijo de Dios? Tu oración de medianoche no es un ritual, es una revolución. Cuando oras, las cosas cambian. Cuando declaras, las cosas cambian. La atmósfera responde, el enemigo se retira y el cielo se mueve. Porque un creyente que sabe que esa autoridad es un arma que el infierno no puede silenciar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre Santo, yo declaro, Padre Santo, que mis hijos, aleluya, y mis amigos y mis hermanos están siendo impactados por estas meditaciones, por estas palabras, Señor. Yo declaro que no son débiles. Yo declaro que son guerreros espirituales que se levantan con el poder de la sangre, con la realidad de que son la justicia de Dios en Cristo. Ellos se levantan con la potestad del nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y cada noche y cada mañana ellos confiesan el poder de la palabra. Y ellos deciden venir a la ofensiva contra Satanás y las tinieblas. ¿Vale? Declaro un día poderoso, un día milagroso, un día sobrenatural para cada uno de los hermanos que han escuchado y que han seguido esta meditación tan poderosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre tuyo, que es el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Padre, te bendigo. Amén.